Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la sede universitaria de Alicante. El pasado 20 de mayo cerramos el ciclo expositivo de la Sala Juana Francés de esta casa con la exposición de Luisa Pastor, Trazos, Archivos de la Memoria. Bueno, sobre todo agradecerle a Luisa la fe depositada en mí por querer que yo comisariara la exposición, con lo cual ha sido muy gratificante porque a pesar de que conozco a Luisa ya de muchos años y conozco también su trabajo, esto ha hecho que me acerque mucho más y investigue más acerca de su persona y, por supuesto, de su obra. Esta muestra supone un paso más en el proceso de investigación plástica de la obra de Luisa Pastor, un proceso que evoluciona sin perder la esencia de sus primeros trabajos. Las piezas de Luisa son poéticas, íntimas, realizadas a base de materiales comunes, estos que están a nuestro alrededor: libretas de contabilidad, botones, piezas en desuso, como las jícaras de telégrafos de esta exposición, hilos, fotografías, plumas, bobinas y un largo etcétera. Con todos estos materiales, corta, pega, cose y ensambla diferentes materiales a los que dota de un nuevo significado. Luisa a veces define su trabajo como un juego que posee una carga irónica frente a las formas canónicas de la interpretación artística. Doctora en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández, comienza sus estudios en la Universidad de Granada y es allí donde, recorriendo calles y trasteando en los libros de viejo y en las tiendas de antigüedades, descubre sus más preciados tesoros, entre ellos los libros de contabilidad, protagonistas de la exposición que hoy nos reúne aquí. En el 2017 obtuvo una beca postdoctoral por la Universidad Nacional de México. En el 2020 es seleccionada para representar a España en la Exposición Internacional de Artistas que Trabajan el Papel, organizado por el Museo Nacional de Mujeres Artistas de Washington. Recientemente ha sido premiada por el Premio Ciudad de Alcoy de Creación e Investigación de las Artes en Proyecto. Por destacar alguna de sus exposiciones más recientes, el pasado año inauguró la exposición DMD Dinero, Mercancía, Dinero en la Casa Bardín, aquí cerca del Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Una reflexión sobre la manera despiadada de hacer dinero y los denigrantes casos de la caza furtiva. El pasado mes de febrero, presentó su colección de esculturas ilegibles en Arco, en la Galería Nordes. La exposición que podéis ver en la Sala Juana Francés es una continuación y un desarrollo del proyecto presentado en Arco, en la Galería Nordes, concebida como un conjunto unificado que parte de la deconstrucción de un libro de contabilidad de una empresa de tejidos de Alcoy, del siglo XIX, el libro. A partir de aquí se van desarrollando todo un trabajo conceptual realizado con el corte en vertical y con bisturí del libro de contabilidad. De esa manera, las palabras quedan diseccionadas, perdiendo todo su significado y transformándose en una escritura ilegible. Las piezas que podéis contemplar en la exposición se tratan de dos piececitas pequeñas que se llaman Trazos 1 y Trazos 2. No me voy a extender mucho porque Luisa nos va a hablar más detenidamente sobre ello. Otra pieza que se llama Hilos de voz. Estas tres piezas, tanto Trazos 1 y Trazos 2 como Hilos de voz, vienen de lo que es el libro de contabilidad de Alcoy, es decir, cuando ella ha cortado en vertical con 7 milímetros cada uno de los fragmentos en papel y ha realizado estas distintas obras. Estas obras es la que trata
sobre la escritura elegible, en el sentido de que una vez que están cortadas y luego pegadas sobre las jícaras, realizando como un circuito, es imposible de leer y de poder entender esa escritura, que sin embargo sigue siendo una escritura y sigue teniendo la misma intimidad que tenía en el libro. Luego, una obra muy interesante es Escritura a cuatro voces, en donde, aunque ella nos lo va a explicar más concretamente, aparte de hablar de todo ello que estamos hablando, se llama cuatro voces porque tratan de cuatro libretas, en este caso vírgenes, sin escritura, que también son cortadas en pequeñitos fragmentos, creando pequeñas cajas que se van uniendo entre sí y donde no hay un soporte. Cuatro voces porque se trata de cuatro libretas que corresponden a distintos tiempos. Una es más joven, otra es más vieja, con lo cual los colores también cambian de papeles envejecidos, más amarilleados, a colores, digamos, más nuevos. Con lo cual, en esa misma, al igual que hicieron los cubistas, nos está hablando también del tiempo. Y como os he dicho, lo va a desarrollar mucho más Luisa en su intervención. Y como final, o como principio, está la portada del libro de contabilidad, de título Borrador. Ese libro de contabilidad sesudo, con sus saldos, con sus números, etcétera, y que en realidad lo último que queda, como ella bien define, es el cadáver de todo ello. Un fin o un principio, según cómo se mire, el fin de la libreta de contabilidad, el fin de la mercancía, que de una manera poética se transforma en arte. No voy a extenderme más, quiero dar la palabra a Luisa y quiero que luego, si queréis, podéis intervenir. Y decir que para terminar y dar la palabra a Luisa, me gustaría citar una de sus palabras. Y sobre todo porque tiene mucha relación con esta exposición cuyo protagonista es el papel. El papel es para mí una especie de ser vivo que cambia con la temperatura o con el agua. Es muy frágil, pero también tiene esa parte de fuerza que se contradice. Y ya, sin más dilación, deciros que con Luisa el papel se transforma en algo mágico y es capaz, sin palabras, desde mi punto de vista, de hacer poesía. Bueno, tienes la palabra, Luisa. Muchas gracias. ¿Esto está encendido? ¿Está encendido? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha, verdad? Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias, María, por muchas cosas, ¿no? Porque nos conocemos desde el 2008, con la exposición que tuvimos juntas, que no me conocías de nada y fue como un regalo caído del cielo, ¿no? Que pudiera exponer contigo en el Club de Información, luego en Murcia, luego en el Museo de la Universidad de Alicante. Y como la fe depositada en algo que no sabes lo que es. Y eso fue un poco María marcó con mi trabajo, porque no me conocía de nada, yo le dije lo que iba a hacer, ella se fió de mí y hoy estamos aquí tú y yo sentadas después de muchos años, ¿no? Y eso también es un archivo de la memoria. Eso también es un archivo de memoria. También quiero dar las gracias a los que nos acompañan aquí, que se han trasladado desde sus sitios de trabajo, de su casa, y también a la gente que nos ve por streaming. Bueno, yo parece que nos hemos complementado porque justamente ese da capo que has hecho es un poco lo que yo también voy a hacer en mi presentación y me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Esa simbiosis que hemos tenido ahora mismo aquí tú y yo sin saberlo. Bueno, la cuestión es que cuando yo presento trazos, archivos de la memoria y se lo presento a María, yo lo hago un poco por el trazo que deja el papel. O sea, realmente pinto sin pintura, porque la pintura mía es la celulosa. Una vez que yo realizo esta colección de piezas que ahora vamos a ver, que las expongo en la Galería de Santiago de Compostela con la que trabajo, me doy cuenta que estoy trabajando el trazo. No, más allá de la escritura elegible, hay un trazo que también es ilegible y que implica el cuerpo, el trazo implica el cuerpo, aunque en mi caso implica la posición del papel donde coloco yo con mi cuerpo. No tanto el trazo del rotulador, del boli, de la pintura, sino el gesto mío de colocación del papel, que en cierta manera funciona de una manera también muy pulsional. Yo voy a empezar con una cita que me gusta mucho y que esta cita viene un poco, subvierte un poco toda la estructura que yo tenía preparada para esta charla,
porque me he encontrado con un archivo de la memoria mío y ha sido como, ostras, vamos a ver que no puedo hacer como yo quería la intervención, sino que voy a hacerla un poco en función de contar un pequeño archivo de la memoria de mi intimidad para ver cómo, en cierta manera, todo es cíclico. Y esa cita es esta. Voy a leerla por si acaso. Vamos a ver. La cuestión del archivo no es, repitámosla, una cuestión del pasado. Es una cuestión del porvenir, la cuestión del porvenir mismo, la cuestión de una respuesta, de una promesa y de una responsabilidad para mañana. Si queremos saber lo que el archivo habrá querido decir, no lo sabremos más que en el tiempo por venir. Quizá, no mañana, sino en el tiempo por venir, pronto o quizá nunca. Me gusta mucho este texto de Derrida. Mis trabajos tienen mucho que ver con su planteamiento. Derrida es un filósofo francés, teórico de la lingüística, y a mí me interesa mucho jugar con el lenguaje. En todo mi trabajo, yo creo que desde que era muy pequeña juego con el lenguaje, y me gusta mucho el hecho de estar continuamente como haciendo sudokus y dándole vueltas a lo mismo, desde arriba, desde abajo. Me apasiona, me resulta un reto. ¿Y por qué lo digo? Pues justamente por un archivo de la memoria que hoy les traigo aquí y que mi madre ni se acordará, pero lo he encontrado por casa y me ha parecido como muy sugerente para justamente hablar del trazo. Un archivo de hace 40 años, yo tenía 5 años, y mi profesora me hizo un control de conocimiento. Un control de conocimiento el 5 de abril de 1982. ¿Y cuál es el control de conocimiento de ese momento? El control de conocimiento es la preescritura, el trazo. Y dice ella, dominio bien. Tengo un buen dominio del trazo y mi trazo es correcto. Me parecía muy bonito de pronto poder hilar una exposición con ese archivo de la memoria de hace 40 años. Por eso me parecía muy sugerente traer esta cita de Derrida para hablar de ese porvenir, de ese tiempo por venir. Eso me parecía muy sugerente a la hora de explicar mi trayectoria. No me voy a ir tan atrás, hace 40 años, sino solamente hace un año, y voy a hablar de mis antecedentes, para que más o menos entendamos lo que he querido hacer o el juego que he querido proponer en la Sala Juana Francés. Como bien dice María Marco, a mí me interesan los libros de contabilidad, no sé desde cuándo, porque a mi padre siempre lo he visto con libros de contabilidad en casa, apuntando cosas de su colombicultura, y han sido como muy familiares siempre. Pero realmente los libros de contabilidad, como bien dice María, surgen en el 1998, yo estoy estudiando Bellas Artes en Granada, en mi segundo año. Yo soy una persona muy pulsional a la hora de que tengo que estar todo el tiempo dibujando, todo el tiempo retándome con cosas que encuentro por la calle. Y claro, el papel fabriano, Canson, pues la verdad que yo soy, un desgaste total. Paseo por Granada y me encuentro una colección de libros de contabilidad maravillosas, que están todos pautados, como si fueran milimetrados, y valen, no sé si eran pesetas entonces, pero muy, muy barato. Los compro y son muy bonitos porque yo los giro, los invierto, y la línea de tiempo que tienen, esta línea de tiempo que veis aquí, que yo la llamo línea de tiempo, donde de manera diacrónica el 1 sigue al 2, al 3, al 4 y se va organizando toda la contabilidad de una empresa, yo la giro y hace como de línea donde se depositan las cosas que coloco y crea una horizontalidad donde todo no flota, sino que se mantiene en un punto, ¿no? En este punto, yo lo que hago con el cuaderno de contabilidad es llevar todos los días algo, y todos los días es como una especie de diario. Encuentro una hoja, pues construyo algo. Encuentro otra cosa, construyo algo. Y todos los días, si voy al cine, la dejo vacía. Este día he ido al cine. Y entonces me creo una especie de hábito, de trabajo, para intentar agilizar mi rapidez y no sé, como tener una agudeza a la hora de componer rápidamente. ¿Por qué utilizo los libros de contabilidad? Por eso mismo, justamente porque son muy económicos, me permiten destrozarlos sin ningún pudor, no como una hoja maravillosa esas de Bellas Artes, que siempre te da pudor a la hora de enfrentarte a la hoja en blanco, estas no. Y encima me dejan hacer líneas perfectamente rectas, todo muy controlado, dentro de mi orden. Pero cuando yo llego a estudiar la tesis doctoral, me doy cuenta que esos libros de contabilidad que yo sigo utilizando, porque en esa especie de no sé, como de repetición constante, me doy cuenta que tienen palabras y que las palabras que tienen, cada una dice una cosa. Esas palabras me hacen reflexionar acerca de ¿y si trabajo solo con el libro, solo con las palabras? Y veo de qué manera puedo jugar a deconstruir, un poco hablando de Derrida, el libro y que el libro se convierta en una estructura, más allá de que el libro contenga algo, sino que el libro sea su propio contenedor.
En ese sentido, lo que hago, me voy al Plan General de Contabilidad. El Plan General de Contabilidad es la ley, el decreto ley que ordena los libros de contabilidad y donde dice lo que tienes que hacer con el libro. Esto es muy perverso para mí porque todo lo que dice que tengo que hacer con el libro, pues yo no lo voy a hacer. Como por ejemplo, el contenido del registro se presume exacto y válido. Pues yo todo lo contrario, vamos a desordenar. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionada. Es bonita esto de sanción, porque al mismo tiempo es político. Subvierto de manera poética y conceptual justamente la ley que dice el Plan General de Contabilidad. También dice, todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, cuando yo completamente lo desordeno. O sea, para mí era un juego ver todas esas leyes y subvertirlas todas, y sin ningún pudor. Una vez que yo ya empiezo a trabajar con las palabras que contienen las libretas y ya dejo de lado todo el tipo de collage, por lo tanto, no sé hasta qué punto podríamos hablar de un collage cuando la propia libreta se reconstruye, le presento a mi galería, con la que trabajo desde hace 4 años, que quiero presentar justamente mi investigación. Esta investigación con las palabras. En el 2018 presento en la Galería de Santiago de Compostela la exposición Debe haber saldo. Debe haber saldo es también muy irreverente el título, entrar en una exposición y que te diga debe haber saldo, porque eso justamente es lo que dicen los libros de contabilidad. Pero de manera, si lo repites tantísimo, se convierte en una especie de mantra capitalista de un discurso hegemónico, de un discurso muy perverso, que de esta manera, como que en cierta manera se queda en una poeticidad blanda, una poeticidad que tiene la poeticidad de que está dentro de una galería, pero al mismo tiempo el juego del debe haber saldo, que nunca lo leemos juntos, pero si lo leyéramos juntos sería una sensación como de mantra. ¿Y qué hago con el debe haber saldo? Le digo a la galería, a Chus, que es la directora de la galería, que quiero trabajar justamente eso y que eso va a ser el título de la exposición. Lo que hago es cortar todo el debe haber saldo de una libreta y lo uno en esas diferencias que provoca el bisturí, en esas diferencias de que cada hueco tiene su espacio, que no son iguales, que voy trabajando el concepto de diferencia, que luego ya veremos más adelante, y construyo una pieza muy grande con todos los debe haber saldo completamente seguidos en una pieza única, ¿no? He traído esto para que veáis que mi herramienta favorita es el bisturí, porque me encanta sentir cómo se rasca el papel, cómo suena, cómo funciona el trazo del bisturí también cuando incide en el papel. Me permite tener un dominio mucho más controlado que el bisturí, que el cúter, por ejemplo, y siempre gasto el mismo tipo de mango, el mismo tipo de cuchilla. Soy como muy obsesiva en las cosas que me gustan, si me funcionan no las cambio. Vamos a empezar, va a haber como 3 piezas para entender un poco cómo yo intento jugar con el lenguaje a la hora de componer los collages. ¿Y cómo intento jugar con el lenguaje? Yo lo que intento hacer es lo que hemos visto del Plan General de Contabilidad. Lo que intento hacer es romper con el lenguaje, hacer una fisura en el lenguaje, rasgar el lenguaje y crear un lenguaje poético otro donde nos dé posibilidad de imaginar más allá de lo que está estipulado o de lo que estipula la lógica del Real Decreto del Plan General de Contabilidad. Por ejemplo, con esta imagen lo vamos a entender muy bien. Este trabajo, por ejemplo, donde la palabra no tiene espacio, subvierte el Plan General de Contabilidad. Porque si todo tiene que estar ordenado, si todo tiene que estar medido, ¿qué pasa si la palabra no tiene el espacio que necesita para poder ser un significado? Al final se convierte en una justaposición de significantes que lo único que provocan es una escritura rota. O sea, provocan una multiplicidad de significados porque no hay un único significado. Y eso es lo que a mí me interesa mucho en la proposición de mi propuesta, o sea, en lo que yo propongo con mi trabajo. O, por ejemplo, este otro, que supongo que se verá en breve porque estos los ha adquirido la colección del Ayuntamiento de Alicante. Poéticas de la contradicción. ¿Y por qué yo llamo a esto poéticas de la contradicción? Lo llamo porque justamente estamos hablando de contenedor y contenido. El contenedor dice que tiene aquí meses, pero dentro de la caja hay años. Por lo tanto, la unidad lingüística de Saussure se rompe y a mí me gusta mucho el hecho de que haya ese tipo de grietas en el lenguaje y propongan otra cosa que no esperas, como la sorpresa, el efecto sorpresa. O, por ejemplo, aquí, observaciones, íntegro, nombre del comprador, pesetas, día por cientos. Lo vamos a ver mejor aquí. ¿Cómo funciona?
la imagen que vamos a ver ahora es clave en mi trabajo. Yo siempre estoy buscando intentar romper con el lenguaje de alguna manera. Y es esta, que les recordará mucho, ¿no?, cuando eran pequeños. Significante, significado. Cuando digo árbol, yo digo árbol, imagino un árbol. Pero si digo árbol, imagino aquí un tenedor. A mí ese es el juego que me interesa, un poco lo que propone Magritte cuando habla de esto no es una pipa. Ese es el juego que yo busco casi siempre en mis trabajos. O sea, cómo romper el lenguaje y crear una grieta en donde el significante se multiplique tanto que haya multiplicidad de significados. Aquí el significado, este es árbol para todos nosotros que hablamos que hablamos castellano, ¿no? Es árbol, pero para otra persona sería otra cosa, ¿no? Y eso es lo que me parece muy interesante. Por eso, en ese sentido, juego con el lenguaje. Lo que hago es proponer ciertas rupturas a partir de la palabra y a partir del libro de contabilidad. El libro de contabilidad que contiene las cuentas se convierte en contenedor de palabras que no dicen lo que contienen, sino que subvierten el contenido. O, por ejemplo, este otro ejemplo, en donde la palabra del libro de contabilidad no se puede ver porque se repliega sobre sí misma y se esconde. Por lo tanto, subvierte porque no puedo ver exactamente qué está diciendo. A partir de este trabajo, en 2020, me dieron una beca de Bilbao Arte para un proyecto que presenté que se llama Cesa de no escribirse. A mí me interesa mucho el concepto de escritura, el concepto de lectura. Y en el siguiente trabajo que presenté, lo que yo quería hacer es justamente la imposibilidad de la palabra. Ya no solamente la palabra ya no tiene un espacio donde asentarse, sino que ya es imposible de asentarse porque lo único que tiene es el vacío. El vacío, que es muy de los vascos, y trabajar eso también en Bilbao Arte a mí me hizo reflexionar muchísimo. Cuando presento el proyecto que realizo allí, me he dejado aquí como una referencia para que veáis un poquito cómo es de grande. Me interesa mucho el concepto de sombra, cómo la palabra la hoja de contabilidad está. El plan general de contabilidad podría llevarse a cabo, pero es imposible crear el trazo. No hay trazo, es imposible porque hay vacío. El vacío que deja y que se ve reflejado en la huella que deja en la pared la sombra. Ese tipo de huella me interesa mucho para esta colección de piezas. Aquí lo que hago es trabajar con dos documentos que amplío a 3,50 metros, que es documentos a cobrar, documentos a pagar. Documentos a cobrar que no sé qué voy a cobrar, documentos a pagar que no sé qué voy a pagar, porque realmente está vacío. Y eso también me parece como muy sugerente a la hora de trabajar con este tipo de documentación. Y además también el hecho de que puedas incluso ponerte dentro, traspasarlo, que incluso puedas ver al otro a través del propio documento, que el documento se convierta en un documento invisible, algo tan sólido como un plan general de contabilidad, que llegue a ser algo tan líquido. Eso me parece súper interesante, sobre todo en un momento donde todo fluye de una manera tan rápida. De ahí presento estas piezas también, que estas piezas junto con la otra se ven en estampa el año pasado, y lo que hago es lo mismo. Todo está cortado con bisturí. Ya sé que me están poniendo caras, pero todo está cortado con bisturí. La pieza anterior y esta. Realmente cuando yo comenté en Bilbao Arte que quería hacerla, porque esto en principio podríamos haberlo hecho con cortadora láser, pero no se puede porque el láser quema el papel y el papel no se llevan bien. Al final sale un cerco pues del quemado. Entonces tenía que hacerlo sí o sí con bisturí. ¿Y el cúter? O cúter, sí. Pero es que el cúter para mí, de hecho la última vez que trabajé con cúter tuve que ir a que me pusieran antitetánica. La antitetánica, sí, me corté. Entonces para mí el bisturí es muy fino para trabajar, el mango ya lo controlo, el cúter siempre se dobla, me resulta más complicado. Espero que tú controlas mucho, Pepe. Tengo que aprender de ti. Pepe es de cúter. No, yo soy más de bisturí. Entonces, nada, aquí, por ejemplo, tenemos otra vez lo que hablábamos antes, el debe haber saldo aquí, ¿no? ¿Lo veis? El debe haber saldo, pero en donde la palabra no se puede inscribir. Por eso es un cesa de no escribirse, porque lo que queda es el vacío. Cesa de no escribirse algo que no se puede escribir. No cesa. En este caso, por ejemplo, también. Aquí hay una cosa novedosa en mi trabajo, y es que empiezo a trabajar con diferentes hojas de contabilidad de diferentes sitios, que esto lo he llevado ya luego a cabo en la última colección de piezas que he hecho. Hasta entonces no me había dado cuenta que existían hojas de contabilidad de otros sitios porque estaba tan tranquila con las mías,
que luego me he dado cuenta que depende del país y depende de sus leyes, pues las hojas tienen un tipo de estructura y no otra, un tipo de color y no otro. Y eso también me ha hecho jugar mucho con el concepto de diálogo entre diferentes tipos de papel. En este caso es una libreta italiana. Yo lo que hago aquí es que está hecho en plan sándwich, con metacrilatos de 1 centímetro por un lado, 1 centímetro por otro. En sándwich lo que queda el papel en medio está agarrado con un soporte de hierro y lo que hago es dejarle un espacio de aire para que la luz proyecte la sombra, igual que la pieza grande. En este caso, pues la iluminación no la proyecta porque yo estaba controlándola, pero me interesa mucho que en cualquier sitio donde esté se cree la sombra y cree el espacio vacío de la pieza. Como que la pieza cree el volumen, la sombra cree el volumen de la pieza. Una vez que ya os he comentado este tipo de juegos que yo hago, voy a llegar más a lo que es las escrituras ilegibles, que es parte de la exposición que tengo arriba y parte de la exposición, que se hizo en Santiago. Estas escrituras ilegibles nacen a raíz de una carta. Muchas cosas nacen a raíz de una carta, pues estas también. Una carta que una amiga me enseña, y es una carta que escribe Roland Barthes a una artista argentina que se llama Mirta de Ermisach y le dice que se queda completamente impresionado, y de hecho lo subraya él, por las escrituras ilegibles, ¿no? Y esa carta nos lleva a dilucidar que tenemos que hacer algo con ella y nos presentamos a un congreso en Barcelona de teoría literaria, art y textualitat, y presentamos la propuesta de investigar a 3 artistas, Irma Blanc, Mirta de Ermisach y Pierrette Bloch, cómo funciona su escritura ilegible en sus obras. Para mí eso estamos hablando de 2014, pero como en este archivo de la memoria del porvenir que decía Derrida, a mí es como que me quedó en el pozo y parece que sale ahora como muchos años después, pero viene desde ahí. Vamos a ver qué dice la carta, ¿vale? Voy a leerla, aunque también la tengo aquí para que la leáis. Y también tengo aquí una imagen de una pieza de la autora de Mirta de Ermisach, que es a quien le dedica Roland Barthes esta carta. Dice la carta: el señor Hugo Santiago ha tenido la gentileza de hacerme conocer su cuaderno de grafismos. Me permito decirle muy simplemente cuánto me ha impresionado, no solo por la alta calidad plástica de sus trazados, esto no es indiferente, sino también y sobre todo por la extrema inteligencia de los problemas teóricos en torno a la escritura que su trabajo plantea. Usted ha sabido producir un cierto número de formas, ni figurativas ni abstractas, que podrían ubicarse bajo el nombre de escritura ilegible, lo que lleva a proponer a sus lectores no los mensajes, ni siquiera las formas contingentes de la expresión, sino la idea, la esencia misma de la escritura. Nada es más difícil que producir una esencia, es decir, una forma que solo se revierta sobre su propio nombre. ¿Acaso los artistas japoneses no han invertido toda una vida en trazar un círculo que solo se revierta sobre la misma idea de círculo? Su trabajo está emparentado con esa exigencia. Le deseo vivamente que lo continúe y que sea publicado. Con esta carta tan maravillosa de esta persona que descubre algo que realmente le golpea, ¿no? Con esta escritura, con esta carta es la que es el germen de la exposición que yo creo en Santiago de Compostela y que inauguro el día 30 de diciembre de este año, pasando hasta febrero, hasta el 11 de febrero, inauguro ya para finalizar el año como el guinda del pastel, y en enero, y continúa hasta febrero, que luego una de las piezas estas, no esta, sino otra, es la que va a ir a Arco. Me interesa mucho la carta y yo cuando le planteé a la directora de la galería vamos a trabajar este concepto de Roland Barthes, ella le pareció interesante, porque sabe que siempre trabajo con el lenguaje, que para mí es importante. Y entonces ya dejaba de ser un concepto político como el debe haber saldo, que era un concepto muy de subvertir el Plan General de Contabilidad, a ser un concepto más poético, pero al mismo tiempo un concepto también político, porque una escritura ilegible es una escritura que nadie puede controlar, es una escritura aneconómica, es una escritura en donde nadie sabe qué dice, y el no saber qué dice alguien es también puede ser como muy irreverente y como muy revolucionario. Les presento aquí una imagen de la galería donde están las piezas. Yo juego con 2 conceptos que a mí me parecen bastante interesantes o que yo intento imaginar cómo funcionan en mi cabeza para darles forma, que ahora luego lo vamos a ver.
Simplemente voy a explicar un poco por encima la sala para que lo veamos y ahora explicaré, me voy a centrar más en una diapositiva que he preparado para que lo entendamos más. A mí me interesan dos conceptos. Si yo estoy trabajando con el lenguaje, me interesa mucho trabajar con el lenguaje al 100%. ¿Eso qué significa? Que me interesa trabajar con el concepto de metáfora, me interesa trabajar con el concepto de metonimia, me interesa trabajar con el concepto de trazo, me interesa trabajar con todos los conceptos que tengan que ver con el lenguaje, con la lingüística y con todo lo que gira a este concepto de escritura legible que en cierta manera me ha parecido tan sugerente para realizar una exposición. En este sentido, en esta exposición tenemos algunas piezas como esta, de este lado aquí, que es una... Luego hay un pequeño detalle, que es una caja de texto en donde el texto, o sea, literalmente son cajas, no contienen texto. Nada de la exposición contiene texto, pero el texto para mí está, porque el texto está en el vacío, está en la línea, está en el espacio, están los puntos suspensivos. Hay otro tipo de texto, como si fuera un tipo de escritura cuneiforme, que se configura más allá de la lógica racional del sentido. Y a mí eso me resulta muy sugerente a la hora de proponer una escritura ilegible. En este sentido, por ejemplo, aquí hay también juego con ese concepto, pero también juego con el concepto de diálogo entre países, ¿no? Yo vengo de México, he estado allí bastante tiempo, primero con una beca del Ministerio de Relaciones Exteriores para trabajar un concepto que era el memento mori, donde he trabajado con fotografía y collage, y luego con la beca postdoctoral, donde trabajaba la capacidad política de las imágenes violentas. Y cuando llego aquí, tengo algunos libros de contabilidad mexicanos, como por ejemplo es este color verde, donde ellos escriben sobre este tipo de folio verde, y lo que hago es crear un diálogo a dos voces, por eso se llama escritura a dos voces, entre un papel de contabilidad de aquí y un papel de contabilidad de allí, y crear un diálogo entre diferentes tiempos, diferentes colores y una especie de discurso que se propician, o sea, que esos mismos papeles dialogan entre ellos, ¿no? Como una especie de conversación telefónica, donde se condensa todo en una especie de página. Como podéis ver, me gusta mucho hablar de la página. Me gusta que esas escrituras tengan la forma que se representen en una página, de alguna manera. Y en este de aquí, por ejemplo, de aquí, esta es como la pieza que hay arriba, pero un poco más pequeña. La de arriba es de 2 metros, esta es de 1,50. Esta es una escritura a 3 voces. Esta para mí, mi concepción de esta pieza es a partir, y ahora lo veremos más claramente, a partir de un concepto más metafórico, en donde la pieza se retrae y se mete en el papel. En esta de aquí, la pieza es como la de arriba, es como si el papel la escupiera, no la quiere, se desplaza, es más metonímica. Y en ese tipo de conceptos estoy ahora trabajando. Aquí tenemos otra imagen de la sala. Esta pieza de aquí también, pues es también mexicano, es papel mexicano porque es el verde. Tiene este tipo de estructura muy como de los incas, de una especie de cultura como ancestral. Y aquí tenemos como una pequeña muestra de lo que vamos a ver arriba. Aquí realmente hay 100 jícaras, arriba hay 400, si no recuerdo mal. Lo que hago aquí es incluso invadir, me doy cuenta que invado incluso ya el dintel de la puerta esta, ¿no? Y me gusta la idea del trazo que provoca el hilo de papel, que al final el papel se convierte en un hilo. Y de ahí el concepto de hilos de voz, ese hilo que sale de la boca cuando eres una persona muy tímida y casi se rompe. Entonces lo que he hecho aquí es cortar el papel del cuaderno de contabilidad de manera vertical. ¿Por qué? Para crear una cacofonía, para crear una especie de balbuceo primigenio en donde no hay un texto, sino que se va hilando en función de una especie azarosa de ir pegando papeles de 7 milímetros que funcionan recorriendo el espacio y creando un gesto en un trazo de papel. Aquí otra imagen de la sala. Aquí ya podéis ver un poquito más como las cajas de texto, son cajas realmente dentro, y lo único que tienen es dos tipos de colores. Juego con el tipo de color verde oscuro, verde claro, y se van intercalando. Aquí una pieza parecida a la que tenemos arriba, lo que pasa que estas yo la he llamado escritura a 3 voces porque son 3 tipos de cuadernos. Son los asientos contables de 3 tipos de cuadernos vacíos, y en la de arriba son 4. Vamos a ver que también tengo una que son 5. Aquí
el montaje. Y el montaje me gusta mucho porque el montaje no funciona de una manera lógica. O sea, el montaje se va creando un poco conforme la pieza va hablándote, como si escribieras un texto y tú quieres poner una palabra pero te indica que tienes que poner otra. Entonces, la pieza para mí también necesito escuchar qué me está proponiendo para ver hacia dónde me lleva, ¿no? Y entonces estoy muy atenta a la hora de componer, para realmente que fluya, ¿no? No una cosa que yo intente dominar, sino que la pieza vaya fluyendo de una manera muy natural. Este es el papel, esto es en la galería, este es el papel que transita y se desplaza por las jícaras que veis aquí con un tornillo negro. Yo quería que fuera un tornillo negro porque me resulta muy sugerente el punto del lápiz. Son como puntos de lápices. Aquí en la imagen no se ve muy bien, pero veis como los puntos, como si fueran constelaciones. Entonces, a mí soy una persona muy meticulosa en mis ejecuciones y me gusta tenerlo como todo más o menos pensado. Por ejemplo, un tornillo de color plateado no me habría funcionado a nivel de concepto de grafismo, a nivel de grafito, de lápiz, de trazo, de todo lo que implica una escritura. Y ahora aquí voy a explicar un poco en lo que yo estoy intentando decir con esta serie. He puesto estas dos imágenes que supongo que todo el mundo conocéis. Una es de Salvador Dalí, los relojes blandos, y otra es de Picasso, es la guitarra. Y he puesto dos imágenes mías abajo. Quizá he sido muy... Pero bueno, en fin, que la cuestión es que necesito explicarme de alguna forma y me parecía una idea muy bonita, ¿no? para hacerlo, salvando mucho las distancias con estos grandes artistas. La pieza de Salvador Dalí, a mí me gusta pensarla desde el punto de vista de la metáfora. De la metáfora, ¿por qué? Porque el reloj blando, este de aquí, me lleva de manera vertical, como si fuera sacando agua de un pozo, me lleva, o como si estuviéramos hablando de arqueología, me llega a una imagen que es onírica. Por lo tanto, ese reloj me lleva a una metáfora. Tus dientes son perlas. A es B. Entonces, me gusta la idea de pensar que esto es una metáfora. Es una metáfora de algo onírico que podría ser, no sé, la pérdida de tiempo, mil historias que podría proponer el cuadro, ¿no? En ese sentido, esta metáfora no se desplaza en una especie, no se desplaza, todo esto es desde mis teorías que voy intentando investigar para mi trabajo, ¿no? Esta metáfora se desplaza de manera vertical como si fuera un cubo en un pozo. En cambio, esta de aquí son fragmentos y para mí esta es metonímica. ¿Por qué? Porque esta necesita de esta, esta necesita de esta, esta necesita de esta. No hay ninguna que te lleve adentro. Se desplaza de manera donde realmente no se desplaza como un cubo en un pozo, sino que se desplaza como zigzaguea, como una serpiente. En ese sentido, esta caja te lleva a otra, esta caja te lleva a otra, esta caja te lleva a otra. Se mete dentro del papel de algodón, Hahnemühle, un papel bonito, bueno, maravilloso para contener celulosa de la más mala que hay. Pero ese juego también de jerarquías también parece muy irreverente a la hora de proponer el trabajo, que un papel de celulosa malo dormite sobre una especie de colchón maravilloso, caro, donde realmente debería ser al revés, ¿no? Ese juego también de jerarquías también me resulta muy a la hora de pensar el papel, ¿no? En este caso, esto sería una metonimia, la parte por el todo. Un Picasso. No estoy diciendo es un cuadro de Picasso, digo es un Picasso. ¿Por qué? Porque funciona por lo que tenemos al lado, por lo que tenemos justo al lado. Por lo tanto, este funciona con este funciona con este. Si yo quito este, se rompe todo. Pero si yo quito uno, no pasa nada. Porque uno va hacia adentro y otro se desplaza. Entonces, mi trabajo, cuando lo planteé a María, cuando le hablaba justamente del movimiento, de la metáfora y del movimiento del desplazamiento de la metonimia, yo le dije a María, yo lo que quiero hacer arriba es justamente desplazarlo todo. Trabajar el desplazamiento a partir del collage y trabajar el concepto de metonimia a partir de los libros de contabilidad que le propuse. Y yo se lo expliqué en su momento, creo que nos entendimos más o menos, pero bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, a ver,
Es un poco la idea que yo hago. Entonces aquí, por ejemplo, esto es por ejemplo, justo lo que estoy proponiendo, ¿no? Este verde es así, ¿eh? Es así de brillante, es así de brillante. Yo lo que hago aquí es contener, se contienen, es la imagen esa del caldero dentro del pozo. Y lo que hago es contener. Y en este sentido, esta pieza yo la entiendo como que se retrae, se mete dentro del papel de algodón, este papel de algodón tan caro, se mete dentro, no quiere salir. Es como, podríamos decir, es como, sería todo lo contrario a lo que dice Rosalind Krauss cuando habla de escultura expandida. Todo lo contrario, sería escultura íntima, se retrae, es tímida, como la escritura, necesitas de intimidad para escribir. Entonces, me gusta la idea de que este entre en el papel y este salga del papel. Está todo flotando, todo flotando. Realmente, lo difícil de esta pieza no es solamente gestar la pieza, sino es levantar toda la pieza y que flote. ¿Por qué? Porque para que se desplace, para que algo se desplace, no puede tener un apoyo. Si tiene un apoyo ya no se puede desplazar. Por lo tanto, a mí me interesa que el papel simplemente como que levite, un poco como las gravitaciones que tiene Chillida, ese tipo de trabajos que me parecen tan interesantes, en donde realmente el collage o la deconstrucción de los libros de contabilidad no se asienta en el papel. No se asienta, sino que está todo el rato zigzagueando. Es como si el papel lo escupiera, porque está en movimiento desde un punto de vista mío, teórico, de mi propio proceso creativo. Y lo difícil de esta pieza es justamente el reverso, que toda la pieza, para levantarla, toda la pieza tiene que ir con cartón pluma. Entonces hay que hacer 2 veces la estructura, 2 veces la estructura de la pieza. Y además una de estas piezas la perdí en un accidente de coche. Imagínense ya el agobio que tenía a la hora de volver a producir la pieza. Estas piezas también tienen un juego interno, y el juego interno un poco del sudoku. El juego interno del sudoku es que yo donde pongo esta pieza no puedo poner una igual. Donde pongo esta pieza no puedo poner una igual. Entonces voy construyendo en función de ir mirando las piezas y se va construyendo el solo. Una especie de lógica matemática irracional mía donde voy construyendo las cosas. Y ahora quiero ponerles un vídeo para, nada, dura un minutito solo, para que vean un poco ya el global de la exposición de Santiago, en donde yo explico muy sutilmente lo que he querido hacer y donde realmente lo más importante es el sonido del trazo, que es donde me lleva a la exposición de ahora. Ahí va yo. Espera. Aquí estamos. Esta exposición que presento aquí en la Galería Nordés lleva por título Escrituras ilegibles, que es un término que acuña Roland Barthes en una carta que escribió a una artista argentina. Las piezas que se pueden ver están hechas a partir de fragmentos de libros de contabilidad, creando una especie de escritura ilegible, de ahí el título de la exposición, para configurar una especie de tejido y de polifonía con varias voces de varias libretas. Esta exposición que presento aquí en la Galería Nordés lleva por título a partir de fragmentos de libros de contabilidad, creando una especie de escritura ilegible, de ahí el título de la exposición, para configurar una especie de tejido y de polifonía con varias voces de varias libretas. Pues aquí ya había una especie de pretrazo, en ese tipo de trazo, en donde no hay una escritura lógica, pero hay una escritura que parte a partir de la configuración de diferentes fragmentos, una especie de arqueología del fragmento,
en donde la celulosa es la que va componiendo el trazo. Voy a explicar ahora dos piezas, una es la de arco y otra es otra posterior, pero bueno, las dos surgen un poco a raíz de arco. Y quiero también hablar de dos conceptos, uno el concepto de diálogo y otro el concepto de entrevista en las piezas. Al final todo es un juego, porque si no, ¿no? Aquí tenéis una imagen del stand de arco. Mi pieza pues está de aquí al fondo, es de 2 metros por 1,55, 1,56, no recuerdo bien. Y está hecha a partir de 5.000 cajitas de papel. Esas cajas de papel están hechas a partir de 2 tipos de papeles. Por eso es una escritura a 2 voces, porque hay 2 voces hablando en el texto. Hay 2 voces, una voz es la azul y otra voz es la color marrón, ¿no? Un tipo de papel ya muy oxidado. En este tipo de trabajo me interesa mucho ese concepto de metáfora, donde realmente se repliega hacia adentro, en su intimidad, se va replegando, y la caja te lleva otra caja, te lleva otra caja, te lleva otra caja, te lleva otra caja. Es un poco como la monografía botánica de Freud, ¿no? me viene a la cabeza, o lo que hablábamos ahora de los relojes blandos de Dalí. Este es el tipo de cajas, son cajas súper pequeñas, donde la caja, dentro de la caja, una especie de matriusca, donde van creando planos, estratos, como una arqueología de estratos, como en la montaña. Aquí hay una imagen de la pieza, porque claro, es una pieza que invita a acercarse. A mí me interesa mucho la idea de que el espectador necesite acercarse en ese tú a tú, en ese diálogo con la pieza, que las piezas se vean de cerca, que haya una especie de posicionamiento del espectador frente al qué es esto que me voy a acercar a ver qué es, ¿no? Aquí otro detalle. Ya, como podéis ver aquí, pues estas cajas son pequeñísimas, son tamaño uña. Dentro de otra caja, dentro de otra caja, dentro de otra caja, dentro de otra caja. En esa repetición que nunca se repite lo mismo. Que es lo bonito, que cada caja es propia, que no hay nunca 2 cajas iguales. Y en ese sentido hay una diferencia. Y a mí eso me parece también muy sugerente a la hora de componer un trabajo. Y voy a enseñarles otro trabajo. Bueno, voy a enseñarles también la trasera, porque para mí las traseras de los cuadros también son muy bonitos. Evidentemente la trasera aquí se pierde. Pero en el premio que me dieron Ciudad de Alcoy, que ya me han confirmado hoy justamente que expongo a mitad de septiembre en el Iván Cada de Alcoy, lo que he hecho ahora es salirme ya del cuadro. Las piezas de Alcoy tienen que ver con el concepto de gravitación y se han creado unos contenedores donde la pieza está flotando. Por lo tanto, se puede ver por delante y por detrás. Hay como dos anversos de la pieza. La he creado por los 2 lugares. Y también puedes llegar a ver al otro. Como ese cesa de no escribirse de estampa que veíamos antes, pues es un poco llevar eso otra vez bueno, pues rizar el rizo otra vez en la exposición del Iván de Alcoy, que he titulado Todos los sólidos se desvanecen en el aire, haciendo alusión a esa frase de Marx, que luego la retoma otro filósofo que ahora no recuerdo muy bien, Benjar, creo. No, bueno, pues haciendo esa alusión de todo lo sólido, del libro de contabilidad, de lo líquido. Bueno, ahora voy a hacer un juego entre 2 piezas y cómo dialogan entre ellas desde mi punto de vista. Las 2 se llaman escritura a 2 voces, las 2. Una es un diálogo y para mí la otra es una entrevista. ¿Por qué? Aquí están. Un diálogo y una entrevista. ¿Por qué? Porque en una, la voz de esta, hay un diálogo, es de un diálogo horizontal. Los 2 hablan al mismo tiempo. Los 2 más o menos tienen una capacidad de escucha, de habla, más o menos igual. Y eso me parece muy interesante a la hora de componer con lo que es las hojas de contabilidad, ¿no? Eso de que no creo jerarquías, las 2 libretas hablan más o menos al unísono, se entienden bien, se interrelacionan bien. En esta la entiendo más como una entrevista. Yo pregunto algo y tú te expandes. Yo pregunto algo y tú te expandes. Y eso me gusta mucho a la hora de crear pequeños juegos visuales dentro del libro de contabilidad. Voy a enseñarles aquí la pieza. Esta tiene 4.000 cajitas. Solo se diferencia 30 centímetros con la otra.
Aquí, esta es mucho más sutil, es un poco como si fuera una acción de Pollock, donde salpica algunas gotas de pintura. La pintura podríamos entenderla como la caja azul, y la otra es la que realmente está jugando con las líneas, con el trazo, con los espacios ausentes de signo, porque la otra, esta, me gustó mucho esta por los colores internos que tiene. En las otras no tenían tantos colores, era o rojo o azul, pero aquí ya juego con la policromía de los colores como muy básicos, ¿no? Rojo, azul y el gris. Y entonces ya jugar también con el color dentro de esta especie de gama monocromática, ¿no? Que parece a primera vista. Aquí otro detalle. Y me interesa mucho también, cuando compongo la obra, jugar a romper la línea. Cómo conseguir romper con las estructuras internas, y si hay una vertical, pues de pronto romper la horizontal, o que no, ¿sabes? O que la línea realmente no cuadre, o descuadrar la línea, o si viene una línea roja que aparezca una línea azul, ir jugando como si fuesen pequeños juegos de precisión, como de relojero, ¿no? Y también les enseño la parte trasera de la pieza, para que veáis que realmente la pieza se va componiendo ella sola, no está sujeta a nada, la pieza se exenta del papel. Luego ya llega y estas piezas se enmarcan en Santiago, porque ya se las queda la galería y se enmarcan allí. Entonces yo lo que mando es simplemente pues, lo que es la mancha. Luego allí ya mando aparte el papel y ya se enmarca todo allí. Se enmarca con un cristal antirreflejo, porque al principio enmarcamos con un brillo, y como tiene tanto detalle, hace falta como que realmente la pieza se vea perfecta, no te reflejes tú, porque como que crea una vibración muy rara. Entonces se enmarca todo antirreflejo y parece como si pudieras cogerla. Y realmente es muy bonito cuando ya está enmarcado. Y vamos a llegar ya, por fin, espero que no se les ha hecho muy largo, a justamente la exposición que tenemos arriba. La exposición que tenemos arriba parte del concepto de desplazamiento, de ese desplazamiento que también funciona como una lectura, en donde un sitio te lleva a otro, otro te lleva a otro. Y me gusta mucho el concepto de lectura, de una lectura rota, de una lectura que es propia de cada uno de nosotros, que realmente el lector es el creador de la obra, se está creando al mismo tiempo que se está leyendo, y eso también me parece como que de pronto abre el campo de lo que es la narratividad, de lo que es, no sé, el discurso, de lo que es la ficción. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo va flotando en esa especie de desplazamiento que no se es como que no puede, no es como la otra, la de las cajas, ¿no? La de las cajas, donde la economía encaja, donde todo tiene que estar, donde todo tiene que tener, todo tiene que formar parte de cuadrar la caja. En esa economía de donde no cuadrar la caja se está haciendo una mala economía, ¿no? En ese cuadrar la caja. En este caso no. En este caso lo que son los asientos contables, yo llamo asientos contables, igual no se llama así, pero bueno, en fin, lo que son los asientos donde pones los números, están dialogando siempre en esa especie de juego de sudoku con el de al lado, con el de al lado, con el de al lado, y se va componiendo ella sola. Se va componiendo ella sola. Simplemente es ir jugando a ir componiendo. Y va flotando con este tipo de cartón pluma de 3 milímetros, que hace que la pieza cree profundidad y cree sombra y cree volumen, como las piezas anteriores del Cesa de no escribirse, donde no aparecía, donde realmente con el bisturí dejé completamente desnuda la hoja de contabilidad. Estas piezas también son muy difíciles a la hora de pegar en el papel, porque hay que crear una especie de estructura muy primigenia para que vaya cayendo poco a poco y se vaya pegando, porque realmente el pegamento seca muy rápido y hay muchos palitos porque realmente está hecha igual por delante que por detrás. Entonces, bueno, pues la pieza va cayendo sobre el papel de algodón. Y ya llegamos a la exposición, ¿no? En la exposición, como bien ha dicho María, me interesaba el gesto del trazo que deja ese libro de contabilidad que ya aparece solamente como un cadáver en la sala, como solamente la cara, como si fuera esas piezas de cera que hacía Madame Tussaud, donde presentaba el cadáver, ¿no? Con la pieza de cera. Me interesa mucho el contenido, ¿no? Ese contenido que es privado, y yo hago que sea público, pero es un público privado donde hay una especie de censura que no puedes llegar a leer, por lo tanto sigue siendo tan privado como cuando estaba dentro del cuaderno. En ese juego de público y privado que también me gusta mucho funcionar, ¿no? Porque los cuadernos de contabilidad, la gente
Es como que los quema, los destroza, nadie quiere que sepan las cuentas de nadie, pero al fin y al cabo no se saben. Porque en esa lógica del trabajo sigue siendo tan privado como al principio, aunque sea público. Aquí, por ejemplo, vemos esta pieza de aquí, que es escritura a 4 voces, donde, como bien ha explicado María, pues la pieza lo que hace es salirse del papel en esa sensación de desplazamiento entre fragmentos y juega ese tipo de vacío, ese tipo de ausencia, ese tipo de sombra que provoca, la huella que deja, el dibujo realmente es la huella que deja la sombra en el papel, es el grafito. Ese juego juega toda la exposición juega con esa gravitación donde todo flota. No hay nada en la sala, por ejemplo, en la galería sí habían cosas que flotaban y cosas que no, pero ya aquí me interesaba mucho ese concepto que luego voy a ver más adelante en Alcoy. Aquí, por ejemplo, tienes 2 piezas, trazos 1 y trazos 2, donde es el mismo trazo, es el mismo papel que he utilizado a la hora de trabajar las jícaras. Las jícaras, que como bien dice María, son esos elementos de porcelana antiguo, donde por ahí pasaba la comunicación. Son para comunicarse. Entonces, al fin y al cabo, estoy trabajando un tipo de comunicación, un tipo de escritura, como una especie de... donde la palabra realmente... la palabra no puede contenerlo todo, no se puede decir todo con la palabra. Y eso me parece interesante a la hora de plantear este tipo de trabajo. Además, ese mismo papel con el que yo he trabajado las jícaras, he trabajado el gesto durante 20 metros, es el mismo que está aquí. Es el mismo. Lo que pasa es que yo aquí he intentado conseguir solamente los trozos en donde hay X, en donde hay puntos, en donde lo que queda en el margen. Lo que queda en el margen que va a pasar a formar parte del centro del discurso. Entonces me interesan, por ejemplo, las X. Realmente no hay nada, exceptuando aquí 4 trazos, pero no hay nada. Lo que queda es el afuera. Y el afuera es lo que queda también en este pequeño guiño que hago justamente en el otro lado de la sala, o sea, en el final de la sala hago un pequeño guiño como que se expande, como que se sigue desplazando la pieza y como que viene de la afuera hacia el adentro. De la afuera hacia el adentro en comunicación, porque al fin y al cabo están en comunicación las dos porque es el mismo papel. Y eso a mí me resultaba muy sugerente a la hora de abrir la exposición al espacio. Aquí, por ejemplo, tenemos un detalle de lo que sería el cadáver, lo que queda, la figura de cera de Madame Tussaud, el rostro, solo queda el rostro. Y aquí estaría toda la parte interna, privada de ese cuaderno, que se convierte en un hilo de papel que transita a lo largo de 20 metros en ese desplazamiento que yo he intentado proponer de una manera mucho más agresiva. Me interesa mucho la sombra de lo que queda, me interesa mucho el concepto de vacío, me interesa mucho el concepto de una sombra que además vibra con la luz, que no es estática, que es una sombra que tiembla, como una escritura de, no sé, por ejemplo, de mi abuela, ¿no? que le tiembla ese tipo de pulso, tomarle el pulso a la escritura, ese temblor donde no se fija nada, sigue estando temblando. Aquí, un día del montaje, con María Dolores Mulá, que me ayudó a componer la pieza, y menos mal que vino porque la admiro muchísimo y tenerla a ella conmigo pues ha sido como muy... como que te relajas, ¿no? Como que sabes que estás haciendo la paella con tu madre y sabes que te va a decir cómo se hace bien. Entonces, para mí fue muy, muy interesante el hecho de que estuviera conmigo porque la pieza se va creando en el momento y es muy rápida, no puedes pensar. Si piensas ya no, o sea, es como vas creando y vas poniendo y vas modificando y entonces tiene que tener una especie de pulsión, tiene que tener una especie de pulsión de no control, de un trazo como hacía Mirta con esa especie de cuerpo donde el trazo es el cuerpo. Y yo intentaba hacer justamente también un poco eso, salvando las distancias. Aquí, el cadáver, tengo que contar una cosa anecdótica sobre el cadáver que dice borrador, porque yo cuando hablé con María le dije que en la sala iba a estar un audiovisual en donde iban a ver todas las páginas pasar una tras otra en un vídeo
donde el sonido aparecería otra vez el trazo. Pero claro, yo, que lo tengo todo así como todo en mis carpetas, voy a buscar justamente ese vídeo del escaneo que hice gracias al Instituto Juan Gil Albert, que me dejó escanear todos los documentos estos, y más para el COI. Bueno, voy a buscar justamente ese vídeo donde ya iba a hacer el premier, donde iba a proponer que se viese realmente lo que es el cadáver, lo que queda del cadáver y también las entrañas aún sin diseccionar del cadáver. Pero me di cuenta que no lo tenía. Me di cuenta que no lo tenía y llamé a María, no lo tengo. Y cuando entré en la sala al día siguiente y volví a leer borrador, pensé, tenía que ser así. Es que se había borrado porque tenía algo que ver en la palabra. Si yo trabajo la palabra y juego con la palabra, me estaba jugando la palabra, justamente ese juego, ¿no?, de borrado, de no tener, donde ya no hay, donde no tengo realmente el archivo original y lo que hay es lo que queda. Y lo que queda es volver otra vez al inicio de esa preescritura que no se lleva tanto, de hace 40 años ahora, donde realmente yo creo que mis temas siempre son los mismos. Realmente mis temas son 2 o 1 y siempre lo que hago es darle vueltas hacia arriba, hacia abajo, en esta especie de darle vueltas a ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo excavar un tema que me parece tan apasionante como el libro de contabilidad, que puede parecer tan anodino, ¿no? Y ya para concluir, me gustaría volver a leer esta frase, esta cita de Derrida, ahora, con el paso del tiempo, con ese paso del tiempo que hemos hecho hoy aquí, en donde dice: si queremos saber lo que el archivo habrá querido decir, no lo sabremos más que en el tiempo por venir. Quizá, no mañana, sino en el tiempo por venir, pronto o quizá nunca. Muchas gracias. Sí. Bueno, Luisa, creo que enhorabuena de verdad por esta magnífica exposición que has hecho de tu trabajo. Creo que lo has diseccionado de una manera que bueno, creo que todos nos ha quedado, la verdad, bastante claro. Yo incluso, aunque hemos hablado mucho, hoy he descubierto muchas cosas más acerca de él. Y sobre todo también tu entusiasmo, tu capacidad de observación, de darle vueltas a las cosas, ¿no? Me parece muy interesante, que era algo que creo que lo he entendido mejor, era lo que tú hablas de la metonimia y la metáfora, y ahora sí, lo he captado perfectamente. La verdad que te lo agradezco, porque era algo que ahí me costaba de ver, que tienes un gran dominio del lenguaje, del estudio sobre el mismo. Y bueno, de verdad que decirte que enhorabuena. Sé que estás trabajando en otras cosas, porque si os fijáis también tiene algo de música. Yo veo mucho ritmo también en la obra, por quizás el movimiento y por el desplazamiento que tiene la obra. Y justamente tiene un trabajo muy interesante. A mí me encantó porque parece que toda su investigación me da la sensación de que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Vas enlazando, creando, montando, haciendo pequeñitas cosas que se van engrandando, ¿no? Y que una cosa surge la otra, y es verdad que desapareció el vídeo y, como dices tú, se borrador. Y es muy curioso, ¿no? Porque quizás por esa constante investigación que tú realizas, ¿no? Sobre el papel, sobre el lenguaje, sobre una cantidad de cuestiones que tú misma te planteas. De verdad que enhorabuena. Sé que conozco el trabajo que es de Santiago de Compostela, ¿no? Era el que tienes, si lo quieres explicar, porque creo que es muy interesante. Es que justamente, como decías lo de la música... sí, porque le veo también mucha musicalidad a tu obra. Bueno, la cuestión es que a raíz de la exposición esta de Santiago de Compostela, llegaron unos comisarios de exposiciones de Santiago, Iñaki Martínez Antelo y David Barro, y les gustó la pieza de las jícaras, y porque yo estaba trabajando escritura ilegible. Y ellos me dijeron que iban a organizar una exposición en el Auditorio de Santiago, que se inaugura... Ay, perdón, ¿no se oye? Ok, ¿se me oye mejor, Pepe, ahora? Pues yo por ti me acerco al micro. Vamos a ver,
cuando expuse en Santiago de Compostela llegaron unos comisarios de exposiciones, les gustó la pieza de las jícaras que hemos visto, que les pongo aquí ahora mismo, así. Y espérate, está mejor quizá. Y me propusieron que iban a trabajar lo que es la música, pero desde la imposibilidad del sonido. Entonces me dijeron, nos gustaría mucho que llevases este trabajo a como sonidos como inexistentes, como el no sonido, ¿no? Y yo me puse a investigar para trabajar con ellos esto en la sala de, o sea, lo que es el auditorio de Santiago de Compostela. Me puse a investigar sobre muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que me van llegando como cosas que van llegando, no sabes cómo, pero como que llegan y si ese día estoy un poco despierta, pues como que me parecen interesantes, ¿no? Y yo estaba buscando un poco partituras gallegas y encontré una que me llamó muchísimo la atención y es esta de aquí que muestro ahora, ¿no? No sé si la veis. Follas novas. Y yo dije, hojas nuevas. Hojas nuevas cuando yo realmente lo que trabajo son hojas que rompo, que destruyo. Pero Follas novas también me lleva a Rosalía de Castro, que tiene un libro que se llama Follas novas. Y me pongo a investigar sobre el autor, Luis Braxe. Y investigo que nace en Santiago de Compostela, muere en Santiago de Compostela, es un director de banda de orquesta Santiago de Compostela, su hermano tiene el nombre, la Sala Sinfónica de Santiago de Compostela, donde voy a exponer, se llama Braxe, porque su hermano es el director primer director del Conservatorio de Santiago de Compostela. Y entonces, claro, empiezo a leer todo esto y digo, pues es perfecto, es que es este el documento que necesito, porque todo este documento encaja perfectamente bien en el auditorio de Santiago de Compostela porque todo en él es Santiago de Compostela. Y entonces lo que voy a hacer con el documento, tengo dos, porque los voy a diseccionar también de manera vertical, todo igual, para que realmente se rompa lo que es la partitura. Lo que voy a hacer es pues, trabajar con el documento igual que he trabajado con este que veis aquí, pero dejando el cadáver, que es muy bonito además en este Follas novas, que lo he titulado así también, ya la pieza se va a llamar así. Lo he titulado así porque me parecía todo una especie de causalidades que me parecían como muy interesantes a la hora de proponer este nuevo trabajo. Entonces lo digo porque la música para mí es importante siempre. Yo he trabajado con cosas de música, para mí la escritura es música, tiene una musicalidad interesante a la hora de la decadencia o incluso de la cacofonía, del balbuceo. Entonces no resulta tan distante, yo creo que está todo muy unido. Entonces me siento bien a la hora de trabajar con este tipo de conceptos. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta. Pepe, ponte. Si no lo oyen por el streaming. Buenas tardes. Bueno, yo quería decirte, Luisa, que estoy muy contento, que cada vez me gusta más tu obra y que me alegra mucho ver. Te conozco desde que empezabas, te he visto crecer y creo que tienes una evolución magnífica y que tienes un trabajo que no se acaba. Tiene un gran componente dadaísta, encuentro yo que tiene tu trabajo, pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es que yo he visto jeroglíficos por todas partes. Sin embargo, tú no has hablado nunca del jeroglífico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me he equivocado? O pues cuéntanoslo. Me he quedado sin batería. Encendemos las luces si quieres, ¿no, María? Bañuelo, ¿tienes un momento? No, es que son estos. Mucho mejor, es que así nos vemos, ¿no? Mucho mejor. A ver, claro que sí. O sea, pero es que la escritura es un jeroglífico. Me parece, o sea, y de hecho las piezas estas donde se desplazan tienen una especie, no estoy muy a favor de la palabra, pero sí es una especie de hipertexto, donde uno te lleva a otro, un poco como funciona Internet, ¿no? Lo que pasa es que yo funciono con el concepto de tiempo. A mí me interesa el concepto de tiempo, donde hay tiempos, diferentes tiempos dentro de la libreta, el tiempo del trabajo en un momento donde no hay tiempo. Para mí eso también es muy... trabajar con ese concepto me parece como irreverente, ¿no? En un momento donde no hay tiempo, dedicarle muchas horas a hacer cajas en ese tiempo sin tiempo.
Entonces a mí, pero todo es un jeroglífico, o sea, las piezas más donde una se mete dentro de otra es un jeroglífico. Pero es que, ¿cómo se puede entender la escritura sin ese concepto, ¿no? Porque puede ser que sea un jeroglífico para mí y para un chino, ¿no? Porque es su forma de entender su lengua. Entonces, me gusta también la idea del jeroglífico porque invita a que hay zonas que se chocan, ¿no? Como cuando entras en una especie ¿cómo se llama?, de jardín, que también es un jeroglífico. Hay zonas que se chocan, que te encuentras, que hay sorpresas. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de la sorpresa en el trabajo. Me gusta. Antes era más obvia, ¿no?, con las palabras, porque las palabras ya te invitaban a romper ese lazo de la unidad lingüística. Ahora no tanto, pero sigue siendo un jeroglífico todo. Y de hecho me gusta el hecho de que sea, porque si es un jeroglífico, significa que la pieza no se agota, sigue estando hablando, porque hay algo que no entiendo nunca. Y eso me provoca el hecho de que siempre tenga que estar revisándola. Si lo entiendo todo, la pieza se contrae, ya no me provoca nada más. Por eso a mí, por ejemplo, me gusta tanto la poesía, ¿no? Porque no me lo dice, no me dice las cosas y yo puedo crear lo que yo quiera a partir de una frase o un haiku o cualquier cosa así, que también son jeroglíficos. Entonces, sí, por supuesto que sí, Pepe. ¿Alguien más desea formular alguna pregunta? Por aquí. Si puedes, para que lo oigan desde casa. La pregunta es la siguiente. Tu obra, claro, en general para todas, pero especialmente por esto. Yo he subido, la he visto y tiene otra consideración después de oír la charla. Es decir, un espectador se planta ante una obra artística, ve un hilo de papel que va unido con no sé qué, le gusta o no le gusta. Pero la consideración de la obra artística no se debe limitar a la mera presencia del espectador delante de la obra. Toda esta semiótica que hay detrás, toda esta análisis del lenguaje, en el fondo filosofía que hay detrás de ella, es necesaria. O de otra manera, sin esta charla, ¿se aguanta la obra artística ella sola o no? Esa es mi pregunta. Es una muy buena pregunta, de hecho. Yo, por ejemplo, esto es un tema que he hablado con María y que comentamos que íbamos a tener como una especie de hoja de sala. Sí. Porque, por ejemplo, yo soy bastante curiosa. Entonces, si a mí algo me provoca interés, voy a ir a buscar qué me está diciendo. Pero reconozco que hay que hacer un esfuerzo. Y la gente no está muy por la labor de hacer el esfuerzo. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo que una vez en el CEGAC me pasó una cosa. El CEGAC es el Museo de Arte Contemporáneo de Galicia. Está en Santiago de Compostela. Fui a ver una pieza que era un vaso de agua, así, en una especie de lac de Ikea, un vaso de agua llena. Y yo me quedé mirando el vaso de agua porque no había nada y hubo un momento que el vaso de agua vibró y creó una especie de onda. Y ahí me di cuenta de cosas, me di cuenta de que vamos demasiado rápido y queremos entender todo al minuto. Y hay cosas que hacen falta tiempo para entenderlas. Y estamos acostumbrados a que el cine nos lo da todo, estamos acostumbrados a que un texto nos puede dar mucho, pero el arte contemporáneo y sobre todo el arte conceptual hace falta de una predisposición a la hora de entenderlo. Evidentemente, el texto sí que considero, la exposición sí que considero que igual hace falta una hoja de sala para que dé pequeñas pinceladas de lo que luego hay que ir a buscar. Pero eso es una cosa que lo hablamos María y que está pendiente. Y que estaba pendiente de que estuviera, pero no está. Pero sí que considero que hacen falta pequeñas pinceladas que no digan todo, sino que tú construyas y que si quieres más busques. Y que también sea una aventura para ti. Igual que para mí fue una aventura ver que ese vaso, en esa lac, hubo un momento que se movía porque yo me paré. Y en el momento en que te paras y paras el tiempo, te das cuenta de que pasan cosas. Y en ese sentido sí que creo que hace falta, por lo menos para el arte conceptual, un poco de ayuda. Sí, no, hay que ponerlo, me lo dijo, he llevado de verdad, muchísimo trabajo, pero lo voy a hacer. No, está pendiente y sí que es necesario. De todas maneras, también estoy un poco con Luisa
Sí que es verdad que una ayuda, y más en este tipo de arte más conceptual, pero claro, yo creo que el arte contemporáneo está compitiendo con una sociedad donde todo es inmediato y rápido y de cambio. Entonces, creo que ahí es un gran esfuerzo. Quiero decir, tenemos Internet, tenemos el móvil que nos puede dar cosas muy rápidas. Creo que es un esfuerzo a lo cual la sociedad de hoy en día no está acostumbrado, a pararnos y a contemplar o a ver, porque tenemos prisa siempre, ¿no? Entonces, quizás eso deberíamos de plantearlo. A mí me ha pasado una cosa con la obra de Luisa, y es verdad que cuando me paro a mirarla, se lo dije, es que me hipnotiza, me quedo así porque empiezo a ver cosas y me crea como una hipnosis. Y es muy curioso, ¿no? Porque yo siempre voy corriendo por aquí, corriendo para allá, y me cuesta mucho pararme, ¿no? Creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, y creo que ahí es un reto el del arte, competir con esa explosión de sobreinformación que tenemos todos. Es que nos cuesta muchísimo, ¿no? No es el WhatsApp, es el móvil, es todo, ¿no? Imposible, es difícil. Es que para la gente de streaming. No es una pregunta, es una observación. O sea, tus piezas son tan bonitas, son una pasada. Entonces, eso ya implica que se pare el tiempo. O sea, todos los artistas queremos hacer algo que pare el ritmo de las cosas, que de repente uno se pare en algo, ¿no? Cuando uno ve la Mona Lisa y se para, ¿no? Esto es importante, ¿no? Uno sabe que es importante. Parar el tiempo es muy difícil. Y tú, yo en todas, independientemente de todo lo que hay detrás, plásticamente son súper potentes. Porque a mí me consiguen, cuando mi atención se queda parada y ya no puedo distraerme en otra cosa, sino que se queda ahí clavado, eso lo has conseguido en casi todas las piezas que tienes ahí, son preciosas, ¿no? Luego otra cosa es una observación sobre el formato, ¿no? El formato tiene un poco que ver, desde mi punto de vista, con la labor. No me refiero a la labor de tejer, pero sí a parecen como piedras de roseta, donde hay es una manera es como una indicación de cómo hay que leer, como no sé, como un libro de instrucciones de cómo hay que leer ese tipo de texto. Ese tipo de texto puede ser infinito y tú lo tienes que delimitar por alguna parte. Si mide 2 por 1, como se puede medir 50 por 50. No son preguntas ni soluciones concretas a algo. Es como algo, es como decir, aquí está cómo hay que leer la cosa y esto es infinito. Y aquí preguntas infinitas y respuestas infinitas. Y por algún sitio tienes que acotarlo. Quiere decir que no estás jugando con la forma, como haría un escultor al uso, sino que estás planteando una manera de leer una propuesta, un trabajo, una investigación. Y entonces es simbólico. La forma, se prescindes casi de la forma y te vas al símbolo. O sea, son piezas simbólicas. Por eso ayuda a parar, desde mi punto de vista, a que uno se pare. Porque quieres entender. Y acabas entendiendo, porque es muy fácil empatizar con tus piezas. No entendiendo todo lo que has contado, que eso nos lo has contado, y uno con tiempo podría deducir, no tanto, porque claro, no podríamos, cuando uno está creando una cosa, por ejemplo, tú te pones una serie de normas que solo tú sabes, como me las pongo yo a veces que digo, no, esto tiene que ser ortogonal por narices, y no quiero que haya nada menos que no sea 90 grados. A ver qué pasa cuando... Entonces, eso es una imposición que uno se pone porque quieres profundizar. Y quieres profundizar con esas 3 o 4 imposiciones que tú te has puesto a ver dónde te pueden llevar, ¿no? Entonces yo veo que con 4, tú dices 1 o 2 cosas, ¿no? Con 4 cosas has profundizado de tal forma que no solo no es limitante, sino que te puede llevar a infinitos sitios, ¿no? Es como decir, ¿se puede hablar con 4 palabras? Pues es que complicado, ¿no? Pero si lo sabes usar bien, a lo mejor puedes hablar de todo con
con 4 palabras. Y yo es lo que veo aquí, que puedes hablar de tantas cosas con 4 cosas, que es muy bonito. Y nada, solo darte la enhorabuena. Jo, Miguel, pues muchas gracias. Sí que es cierto que a mí me gusta mucho poner límites, porque el límite también me ayuda a organizarme a mí. O sea, el límite de que tenga una estructura de hoja, aunque sea una hoja muy grande, pero tiene una estructura de 1:4, también me ayuda a hablar de lo que yo quiero proponer dentro de lo que es el límite del papel, dentro de la obra. Entonces, cuando no hay límites, también es como que yo siempre estoy jugando. Entonces, el límite también es un juego. Y ahí meto mis límites a la hora de componer, como el sudoku que he dicho antes, las piezas dentro. Todos son límites que a veces me salto, a veces no, para ver de qué manera puedo llegar a ser más aguda a la hora de trabajar. Supongo que nos pasa a casi todos, ¿no? Te retas a ti misma, ¿no? Yo me reto y lo que intento hacer es pues subvertir también a veces el límite. Porque si tú estás todo el rato trabajando con el límite, pero de pronto hay algo que rompe el límite, también hay una vibración que también me parece que también puede ser interesante a la hora de proponer esa especie de conflicto dentro de la pieza. Entonces, muchas gracias por... ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tú trabajas de manera ortogonal, como es el papel que usas, ¿no? Sí. Son tablas, y tú a la hora de componer cualquier cosa también lo haces ortogonalmente, o sea, lo haces a 90 grados todo. ¿Qué pasaría? O casi todo está bien distribuido de esa manera, aunque luego la composición sea mucho más compleja. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si eso se rompiera? ¿Llevaría a otro sitio totalmente? Sí, yo trabajo así un poco porque voy jugando con las líneas del papel. Y las líneas del papel no funcionan de manera oblicua. Las líneas del papel están hechas de manera horizontal. Entonces yo lo que intento es seguir la naturaleza del papel, no imponerme al papel, haciendo una cosa que el papel no me está diciendo que hay. Entonces si las líneas son horizontales, yo juego con la horizontalidad, pero intento romper la horizontalidad a partir de jugar con diferentes tipos de líneas. Y hay una ruptura, se rompe dentro de cada fragmento, creo pequeños espacios como de juego donde realmente se están rompiendo todo el rato la línea, aunque es una línea horizontal. Si de pronto hay una línea horizontal y dejo un espacio ausente de línea y luego viene una línea roja, ya juego con romper la línea, juego con crear otro plano y juego con ese tipo de estratos que solamente están en un mismo plano, pero que simbólicamente hace como que hay un tipo de percepción diferente. Y eso también me resulta muy sugerente a la hora de los juegos internos dentro de la pieza. Sí. Uy, más gente. Os hago moveros. Bueno, ¿esto está encendido? Sí. Yo es que me ha encantado porque tus piezas, la verdad es que tenía mucha curiosidad porque a veces no las entiendo y me cuesta un poco, ¿no? Y me ha encantado porque así he entendido mucho más y tengo mucha curiosidad por esas piezas que has puesto una al lado de la otra, la que jugabas con el papel, el papel de contabilidad mexicana, ¿no? Que decías que tiene color verde. Y estaba, venga, a darle vueltas a la psicología de los colores, al simbolismo, al verde, y venga a preguntarme si ese verde estaba en el debe, en el haber o en el saldo, no sé si tú le das vueltas a eso, ¿no? A la importancia o no importancia, y luego a la hora de componer la pieza, dónde te queda el verde y esa psicología a los contables mexicanos que les producirá, ¿no? Bueno, son todo comeduras de tarro mía, pero bueno. No, pues muy interesante la pregunta. A ver, sí que es cierto que no tanto he estudiado la psicología del color, que más o menos en la carrera estudiamos algo, sino más, yo entiendo que México es una ciudad del color. Entonces, claro, ponerle a México al lado un color marrón hace que el verde vibre más que si yo le pusiera un azul, porque habría una competencia de colores. Entonces, yo cuando he comprado cuadernos, y de hecho ahora una amiga me va a traer cuadernos colombianos para una cosa que tengo que hacer allí, me interesa realmente, me da igual, es que me da igual, no todos son debe haber saldo, no todos son esa estructura, hay muchas estructuras. Puede ser el diario, puede ser debe haber, hay muchos cuadernos como muchas cosas que se pueden contabilizar. Hay cuadernos sobre la erupción de los volcanes, sobre las medidas de no sé qué, de todo. Entonces no me planteo tanto
Me planteo el color en cuanto al diálogo con el otro papel, o a un diálogo o a una especie de monólogo con el propio papel. Pero no estoy planteándome tanto que la teoría de la contabilidad mexicana, porque entonces ya creo que igual me iría de la parte plástica. A mí me interesa realmente el papel como un paisaje. Yo voy componiendo como un paisaje, como un pintor. Yo voy pintando, pero en vez de pintar con pintura, pinto con otra cosa. Y el color está. Entonces, lo que estoy haciendo es jugando todo el tiempo con el concepto también de paisaje, de un paisaje que cuando llegas a México y te asomas a la ventanilla del avión, ves esa especie de topografía de casas y casas y casas, que en cierta manera tiene algo de eso que ha quedado quizá en mi inconsciente que estoy reproduciendo. Ese tipo de arqueología como medio caótica, donde tiene el concepto de casa, ¿no? Y donde, no lo sé, pero no tanto desde ese punto de vista, sino más desde un punto de vista plástico. Y el color es México, o sea, México es color, realmente. Entonces, tiene sentido que tengan ese tipo de libretas. Y me gusta la idea del diálogo con otro país. Crear una especie de diálogos transoceánicos en la poeticidad del puente, ¿no? De ese puente, de dos libretas que dialogan. Me parece como una ficción que me gusta imaginarla. Vale, gracias. Hay un chico ahí detrás. Bueno, mi pregunta iba a algo parecido, pero la puedo ampliar. Y es que, bueno, alguien que ha vivido en México y que conoce bien América Latina, ¿hasta qué punto ha podido influir culturas como las mesoamericanas en México, pues los trazos de los productos textiles, por ejemplo, en tu obra? Es decir, lo que has vivido allí tiene un reflejo en tu trabajo, porque, bueno, sobre todo los mayas, los aztecas, son culturas muy eléctricas, y en tu obra veo cierta electricidad también, cuando juegas con el espacio, con las sombras, y no sé si eso es fruto de una estancia pues en países latinoamericanos, como México, como Argentina, como los países andinos, que juegan tanto con el color, precisamente. Pues sí, realmente sí. Es una pregunta que me hace reflexionar, te lo agradezco. Reconozco que mi estancia en México ha hecho que mis piezas sean más políticas. Antes mis piezas quizá eran más poéticas. Yo jugaba con la palabra, cómo romper el lenguaje, cómo subvertir la unidad del signo lingüístico. Ahora mis piezas, yo creo que el estar allí, la inmersión de estando allí, lo que he tenido que estudiar con mi beca postdoctoral, todo lo que he tenido que leer, esa especie de inmersión ha hecho que mi trabajo quizá se desarticule en cierta manera y se aleje un poco de la palabra para hablar de la palabra. Pero también esa especie, como decía, de topografía o de topología, de las estructuras, de la sombra, de lo que queda de lo primigenio, de ese principio de gesto, yo creo que sí que lo tengo en el trabajo, que antes quizá no lo tenía. Funciono más por impulsos, donde intento no pensar demasiado, y funciono más cómo me va llevando, como si estuviera haciendo no sé, como estuviera pintando con colores, y cómo me va llevando el cuadro. Y la estancia allí, creo, de verdad, que va a verse reflejada en lo próximo que vaya a hacer, que María ya conoce esa serie, que conoce un poquito de esa serie, que voy a trabajar con oro, y por muchas cosas que he leído. También de México sale la exposición que hice, Dinero, Mercancía, Dinero, del Giralbert. Esa exposición sale gracias a mi estancia en México y al trato sobre los animales allí. Bueno, que también aquí, que en todos los sitios. Lo que pasa es que yo estaba allí en ese momento y fue cuando realmente me di cuenta. Pero también creo que ese tipo de cosas que me planteas ahora, las voy a ver, van a ser fruto del tiempo. Nunca trabajo con poco tiempo. O sea, mi cabeza siempre necesita como el pozo del vino. Necesito el tiempo para pensar. Para mí es lo más importante, el tiempo para pensar. Igual que ahora me ha dado esta conexión, ese trazo de cuando tenía 5 años, ese trazo de ahora, yo creo que México me propone una serie de cosas que están ahí y que van a salir, que yo estoy reflexionando, pero que no tengo cerradas.
Y evidentemente para mí ha sido muy importante la experiencia en una ciudad como el DF y moverme alrededor con mi investigación y los contactos, leer. O sea, es otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Y también el caos, donde ese caos también entra a formar parte un poco de mi trabajo, y también ese barroco que entra a formar parte de mi trabajo también. Entonces hay muchas cosas que voy tomando de ahí, no hay una cosa única que pudiera decirte esto. Quizá en mi investigación teórica igual sí, porque me he centrado en una cosa muy concreta, pero en cuanto a mi investigación plástica yo creo que es una cosa que van a ir produciéndose cosas a partir de mi estancia, porque ha sido importante. Así que te agradezco mucho. Gracias. ¿Alguien más desea formular alguna pregunta? Pues, bueno, Luisa, muchísimas gracias. Es cierto y fíjate, a mí siempre me había parecido que la obra, que cuando has dicho lo que tu obra, en algún momento ese barroco, lo vemos en estas obras, ¿no?, de las cajitas, que hay un horror vacui ahí. A mí eso sí que me había dado esa sensación de que antes tenía como más espacio y ahora está todo más aglutinado. Y es cierto lo que dices tú de las casitas y de ese exceso, ¿no?, un poco de colorido, de exageración más de Es que a mí me impactó mucho llegar, por ejemplo, a una ciudad como el DF y verla desde el avión. Me impactó muchísimo y yo creo que inconscientemente, en cierta forma, lo reproduzco de alguna manera. Sí. Me hago el trabajo. Bueno, pues enhorabuena, porque de verdad ha sido un gran placer trabajar contigo y, bueno, la verdad es que lo hemos disfrutado. El resultado ha costado, porque ellos ya no saben, no conocen todas las interioridades del montaje, porque ha sido un montaje muy, muy complicado. Y además iba a ser un montaje que se iba a mover, porque yo quería que se desplazara. Las jícaras se iban a desplazar, que es una de las cosas que seguiré trabajando en ello, donde realmente el papel se desplaza, porque el papel, si se rompe en algún punto, se va todo, porque todo está sujeto con la tensión del mismo propio papel. Eso es lo que me parece también como que una cosa tan delicada como el papel tenga esa capacidad de tensarse en el espacio y funcione todo con la tensión que provoca simplemente el giro en una jícara. Y yo le propuse a María que quería que eso se moviera y con unas estructuras, o sea, con unos motores, pero al final pues no ha podido ser, pero será en algún momento. Bueno, se intentó, la verdad es que se intentó, la idea era buenísima porque es eso, ese susurro, ¿no?, y ese desplazamiento por fin, ¿no?, se producía, pero bueno, es algo que si se andará. Llegamos casi a conseguirlo, pero bueno, imagino que en la próxima se va a conseguir. De verdad, Luisa, un placer, enhorabuena por tu magnífico trabajo. Ahí estás produciendo, investigando cada vez más. La sede es tu casa y la casa de cada uno de vosotros. De verdad, muchísimas gracias. Seguir visitando la exposición porque, como digo, es hipnótica y cada vez vamos a descubrir más cosas dentro de la obra de Luisa Pastor. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.